Nos encontramos en la estepa santacruceña, un lugar único en la Argentina. No es solo una caminata, es un viaje en el tiempo. Hace miles de años, este cañadón era un refugio de una cultura que no dejó pirámides ni templos de oro, pero nos dejó su esencia en las piedras. Hoy volvemos a recorrer el camino que los antiguos cazadores-recolectores hicieron durante generaciones. El viento nos avisa que el Parque Patagonia no se recorre, se siente. Así que comencemos. Some would say it's all too late when the fire is all but out. Maybe I just swallowed the bait, but in my mind there was no doubt. Bueno, les quiero contar que esto es una belleza, no sé para dónde filmar. Está súper señalizado, pero súper, miren eso, miren esas escaleras. Impresionante, espectacular, la verdad. Un lujo como Santa Cruz cuida su parque nacional. La atención de las chicas, increíble. Hay muchas mujeres en turismo. Está muy bueno también que le den la posibilidad. Vieron que en otros sectores por ahí siempre son hombres los que cuidan el parque. Pero muy bello todo. Miren, vamos a bajar más escaleras y nos vamos hacia el cañadón. A la parte de abajo lo vamos a bordear, pasar un puente y subir hasta el centro, que es donde convergen los tres accesos, donde tenemos que ver, dependemos de la cantidad de gente que haya llegado al momento de nosotras para que tengamos nuestro turno. Lo bueno es que estamos al reparo acá. Entre los cañadones hay reparo del viento, así que después cuando bajemos ya ahí sí nos va a agarrar. Pero vivir esto, haber llegado hasta acá, haber bajado tantos kilómetros. Imagínense que todos estos kilómetros estamos bajando solo por esta excursión, que esperemos que les guste, porque la verdad es que cuesta mucho, no solo dinero, sino tiempo, bajar varios días, los días se te van, porque a veces hay cosas que no se pueden hacer en un día, que uno necesita hacer noche para el día siguiente salir a primera hora y poder hacerlo. Ya que si ayer en el horario que llegamos a Perito Moreno hubiéramos venido hasta acá, no llegábamos a hacerlo. Pero bueno, sigamos caminando, vamos por más y esperemos que desde su casa lo hagan con nosotros, que hagamos hermosas tomas para que sientan que están aquí también. Mientras bajamos estos 300 escalones, imaginen esto, hace 9000 años este cañadón no era solo un paisaje lindo, era una trampa perfecta. Los antiguos pobladores usaban la geografía del cañadón para emboscar a los guanacos. Se escondían en los recovecos de estas mismas rocas que hoy tocamos. Tengan en cuenta que para ellos este lugar era la diferencia entre la vida y la muerte. Cada piedra que ven tenía un propósito. La verdad que no sentís cansancio, no sentís nada, porque es bellísimo, es más bonito de lo que yo pensaba. Y el camino, las escalinatas, como está hecho perfecto esto. Mira, esto sí, impresionante. Eso destacaba que la provincia de Santa Cruz, la verdad que el parque está... Imagínate subir a un Unitorco así con esta escalinata en Córdoba. Me encantaría. No es crítica, amamos Córdoba. Y además el Unitorco tiene una impronta que sea difícil, que sea más para entrenamiento. Esto es más familiar, más para gente grande. No, pero es re cómodo subir. Qué hermoso que está, súper señalizado, adaptado. Atravesar este río es cruzar la frontera de la vida. En la Patagonia tan árida, el río Pintura era el oasis. Algo interesante para acotar. ¿Sabían que el color de las manos en las cuevas se mantuvo gracias a la composición mineral de estas rocas y la protección obvia del cañadón? Sin esto no hubieran sobrevivido esas pinturas. Los pigmentos los sacaban de aquí mismo. Óxido de hierro para el rojo, manganeso para el negro, caolín para el blanco. Eran los primeros artistas y químicos de la humanidad. Veamos acá. Tenemos alguna otra serie de pinturas. Sobre el lado derecho van a tener una pintura roja que es muy grande, ¿sí? Que tiene muchas patas y una cola larga. ¿La encuentran? Sí. Bien. A esa pintura la llamamos biomorfa, porque a simple vista nos hace pensar que puede ser un animal o algo vivo. Pero hoy en día no tenemos nada que se parezca a eso. Bien, entonces hay un arqueólogo que dice que es algo más espiritual y le puso el nombre de gualicho. Para nosotros el gualicho es algo malo, es como una maldición o una brujería.
acá hay otro guanaco, les prometo que este es el último que les muestro, que es muy grande, es color negro, ¿sí? Y está rodeado por cazadores. Los cazadores ahora parecen flechas, pero porque ya no lo persiguen de costado, sino que están de frente al guanaco. Se cree que acá ya está muerto, entonces comienzan a dividir sus partes, comienza la faena. Eso participaban todos, hombres, mujeres y también los niños, y por supuesto lo usaban todo el guanaco. Cueros, tendones, huesos, carnes, incluso también el cálculo renal. ¿Bien? Ahora, con eso estiraban los tendones del guanaco, le ponían los cálculos en el medio y se hacían collares. La última pintura está en el techo, arriba de nosotros. Son todos esos puntos rojos. ¿Bien? Esos de ahí. Porque justamente eran bolitas de cuero o rocas envueltas en cuero con pintura y las tiraban para arriba. Dicen que se llama matar la pared. Es decir, a veces marcar la pared antes de pintar una escena de casa, porque están los puntos en todos lados. Pero otros dicen que son las estrellas en el cielo, que es un poco más romántico, pero también puede llegar a ser. Subir este último tramo nos hace pensar en la resistencia. Los arqueólogos decían que la Cueva de las Manos no era una vivienda permanente, sino un lugar sagrado, un sitio de paso. Se cree que los jóvenes, al cumplir cierta edad, dejaban su marca en la pared como un rito de iniciación. ¿Se imaginan estar aquí en una noche de invierno hace 7000 años, solo con el silencio del viento, el fuego, pintando tu propia mano para decir yo estuve aquí? Bueno, y después de tan linda explicación de por qué con esos colores, por qué ese tiempo, qué era lo que ellos pintaban y representaban, ha terminado la charla y tenemos un rato para caminar los próximos 200 metros y ver a un mirador que me imagino como debe ser. Súper espectacular, así que allá vamos. Some would say it's all too late when the fire is all but out. Maybe I just swallowed the bait, but in my mind there was no doubt. You really got me doing what you want. El esfuerzo valió la pena. Caminar por el Parque Patagonia te enseña que somos solo un instante en la historia de la Tierra. Aquellas manos nos saludan desde el pasado, recordándonos que el deseo de trascender es eterno. Si vienen a Chubut y a Santa Cruz, no dejen de hacer este trekking. No es solo caminar, es volver a casa. Cuando estás en el medio de la nada y te agarra el hambre, ¿cómo lo podemos solucionar después de un rico trekking que hicimos? ¡Guau! ¡Qué atención las de las chicas! En el Parque Nacional Patagonia. Hermoso, una atención, una generosidad a las chicas, Mirá, les un dieron lujo. para tapar todo, Te dan todo para tapar. para que no se enfríe. Miren que estamos en el medio de la nada misma. Bueno, cortá el video que me voy a comer esto. Y no quiero que se vea. Y desde la inmensidad del Parque Patagonia nos despedimos con el corazón lleno de paisajes. Si este recorrido te transportó un ratito con nosotros, no te olvides de regalarnos un like, compartir este video con tus amigos, familiares, que siempre están soñando con la próxima ruta. Suscríbete para seguir recorriendo el mundo con nosotros y déjanos en comentarios si te animarías a acampar bajo este cielo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo destino. Maleta chica, corazón gigante. Si mira el mapa, Cris dice adelante. Sellos en pasaportes como estrellas en la piel. Caminos que se abren cuando dices yo también. Cada ciudad, un cuento distinto. Cada frontera se vuelve instinto. Nos vamos lejos, pero estás aquí. En cada foto te vuelvo a descubrir. Vivir viajando con She y Cris. Un recorrido que no tiene fin. Entre lugares casi imposibles, el mundo cabe en este playlist. Vivir viajando con She y Cris.
lleva collares, Chris graba todo en pie, lluvia en Kioto, charcos y papel, un templo no recibe descalzos, piel con piel. Y si algún día se apaga el sol, ya tenemos luces en el corazón.